¿Qué tal? Futuros técnicos de mecánica industrial del Liceo Politécnico José Miguel Quirós. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave, uno de esos que de verdad separa a los que saben de los que no, el análisis de fallas en ejes mecánicos. Y ojo, esto no es para aprendérselo de memoria. Lo que vamos a ver hoy es fundamental para el trabajo que van a hacer en el taller y para toda su carrera. Y de entrada les lanzo esta pregunta, que es el centro de todo. ¿Por qué nos complicamos analizando la causa de una falla si simplemente podríamos cambiar la pieza y ya? Piénsenlo. Cambiar una pieza rota, eso lo puede hacer casi cualquiera con un par de herramientas. Pero un técnico de verdad, un profesional, va mucho más allá. Se pregunta, ¿por qué se rompió? La clave no está en el reemplazo, sino en el diagnóstico, en encontrar la raíz del problema para que, y esto es lo importante, no vuelva a pasar. Ahí, justo ahí, es donde ustedes van a marcar la diferencia. Ok, para que no nos perdamos, este es el mapa que vamos a seguir. Primero, vamos a entender bien el problema y su impacto. Después, hablaremos de unas fuerzas invisibles que están siempre actuando. Luego, buscaremos los puntos débiles, esos talones de Aquiles. Tocaremos un tema súper importante, el peligro de la velocidad. Y cerraremos conectando toda esta teoría con lo que van a hacer en el taller. Muy bien, arranquemos con lo primero. Hablemos del problema en sí, pero no como algo de un libro, sino entendiendo el impacto que tiene en el mundo real. Y quiero que esto quede clarísimo. Cuando un eje falla, no es que se rompió un pedazo de metal y listo, no. Imagínense la escena. Una máquina enorme se detiene de golpe. Eso significa una parada imprevista, producción que se pierde, y estamos hablando de muchísima plata por cada minuto que pasa. Pero lo más grave es que puede causar un accidente serio. La responsabilidad que ustedes van a tener es enorme, porque la seguridad de la gente va a depender de su buen trabajo. Entonces, ¿quién es el culpable número uno en la mayoría de los casos? Se llama fatiga del metal. Y olvídense de las explosiones de película. La fatiga es algo silencioso, un enemigo que trabaja con el tiempo. Piénsenlo así, agarren un clip. Si lo doblan una vez, no pasa nada. Pero si lo doblan y desdoblan en el mismo punto una y otra vez, ¿qué pasa? Se rompe, ¿verdad? Bueno, exactamente lo mismo le pasa a un eje. Cada giro, cada esfuerzo es como un pequeño doblez. Con el tiempo, una grieta microscópica empieza a crecer, sin que nadie la vea, hasta que ¡pum!, falla. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que causa esa fatiga? Bueno, son unas fuerzas que, aunque no las vemos, están ahí, atacando al eje sin descanso mientras trabaja. Imaginen que el eje está metido en una pelea constante. Por un lado, tienes la tracción, que intenta estirarlo como un elástico. Por otro, la compresión, que quiere aplastarlo. El corte, que trata de rebanarlo. La torsión, que lo quiere retorcer como un trapo. Y la flexión, que intenta doblarlo. Lo peor es que casi nunca es una sola, sino que todas atacan a la vez o en combinación. Es un ambiente súper agresivo para cualquier material. Ok, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Es donde ustedes se convierten en detectives. Porque miren, las fallas casi nunca ocurren en cualquier parte. No son al azar. Casi siempre empiezan en un punto muy específico, un punto débil que podemos predecir e identificar. Y este punto débil tiene un nombre. Es el villano de nuestra historia, el concentrador de tensión. Para que se entienda fácil, imaginen que el esfuerzo que viaja por el eje es como un río que fluye tranquilo. Un concentrador de tensión es como si de repente pusiéramos unas rocas que estrechan el paso. ¿Qué hace el agua? Pasa por ese punto con muchísima más fuerza y presión, ¿cierto? Bueno, eso mismo le pasa a la fuerza en el eje. Se concentra toda en un punto pequeño y ahí es donde empieza el problema. ¿Y quiénes son estos villanos? Pues aquí tienen a los sospechosos de siempre. Esto es lo que tienen que buscar con lupa en el taller. Hablamos de las ranuras para las chavetas, las roscas, los cambios de diámetro con esquinas filosas, incluso las marquitas que deja la herramienta al fabricar la pieza o un simple punto de óxido. Cualquiera de estas cosas, por pequeña que parezca, puede ser el punto de inicio de una falla catastrófica. Y para que vean que no es broma, miren este dato. Es brutal. Un pequeño detalle, como una esquina en ángulo recto en vez de redondeada, puede hacer que la tensión en ese punto se multiplique hasta 10 veces. Imagínense, 10 veces más esfuerzo en un solo punto.
Eso es, literalmente, la diferencia entre un eje que dura años y otro que está destinado a romperse. Bien, ya hablamos de los puntos débiles. Ahora cambiemos de tema y hablemos de otro peligro, uno que no tiene que ver con la forma del eje, sino con la velocidad. Y aquí entra un concepto clave, la velocidad crítica. ¿Saben lo que es la resonancia? Piénsenlo como una cuerda de guitarra. Cada cuerda vibra a una frecuencia particular para dar una nota. Bueno, un eje, por sus características, también tiene una frecuencia natural a la que le gusta vibrar. Si la velocidad de giro coincide con esa frecuencia natural, pasa algo terrible. Las vibraciones empiezan a sumar y a sumar, se amplifican sin control y el eje empieza a sacudirse como loco. La diferencia es radical. Por debajo de la velocidad crítica, todo bien. El eje gira suave, estable, sin problemas. Pero justo en la velocidad crítica, el sistema se vuelve un caos. La resonancia hace que las vibraciones se disparen, el eje se dobla y el daño puede ser inmediato y severísimo. Y justamente por eso existe una regla de oro en el diseño de máquinas, una regla de seguridad que no se negocia. Los sistemas siempre se diseñan para operar como máximo a un 70% de su velocidad crítica calculada. Ese 30% que queda es un colchón, un margen de seguridad vital que nunca, pero nunca debemos sobrepasar. Muy bien, ya vimos la teoría. Ahora viene lo bueno. Vamos a llevar todo esto que hablamos a la práctica, al taller. El plan de acción es súper simple. Paso 1, que es estudiar la teoría, ya lo hicimos. Ahora, paso 2, van a pedir la guía práctica, la SG-M03-06. Con esa guía en mano, van al paso 3, analizar los ejes rotos que tenemos preparados. Y el paso 4, el más importante, es que ustedes propongan soluciones técnicas. ¿Qué habrían hecho distinto? Cuando estén en el taller, con las piezas en la mano, quiero que de verdad reflexionen. Pregúntense, a ver, ¿qué tipo de fuerzas estaba aguantando este eje? ¿Dónde exactamente empezó la falla? ¿Puedo ver el concentrador de tensión? Y la pregunta clave, ¿cómo se podría haber evitado esto? ¿Con un mejor diseño? ¿Con otro tipo de mantenimiento? Ese pensamiento crítico es el corazón de esta actividad. Y no olviden que esto no se trata solo de fierros y herramientas. Se trata de desarrollar valores que los van a definir como profesionales. La responsabilidad de hacer un buen diagnóstico, la perseverancia para no quedarse con la respuesta fácil y la capacidad de resolver problemas de verdad. Eso es lo que construye la excelencia técnica. Así que para cerrar, quiero que se lleven esto en la cabeza. Aplicar bien esta habilidad los va a acercar a ser técnicos de primer nivel, pero sobre todo, va a hacer que su lugar de trabajo sea más seguro. Cada diagnóstico correcto que hagan en el futuro puede evitar un accidente. Lo que están aprendiendo hoy es crucial. Así que ahora, con todo al taller y mucho éxito.